Es interesante ver cómo muchas iglesias, muchas religiones traen a los niños y los bautizan desde chiquitos. Y en específico hay ciertas religiones que si el niño no es bautizado queda moro, ¿verdad? Eso significa que si el niño no es bautizado y llega a morir antes, no va al paraíso, no va al cielo. Algo así creo que lo maneja la Iglesia Católica. No estoy hablando mal de la Iglesia Católica, eso es lo que ellos manejan. Estoy diciendo lo que ellos hacen, ¿ya? Y hay otras iglesias pues que hacen algo similar. En lo único que no cuadramos es que no existe un bautizo para niños bíblicamente hablando. Hace poco estuve escuchando un sacerdote, no voy a dar el nombre porque después puede rodar en las redes sociales y empiezan a hacer un problema, pero este sacerdote tiene por costumbre hacer quedar mal a los pastores evangélicos. Que se coge con pastores, yo creo que es pagado, sinceramente, porque no creo que un pastor le conteste de esa manera a este sacerdote que siempre dejan callado a los pastores. Creo que no tienen el suficiente conocimiento. Pero cuando hablamos de los niños, un niño primero tiene mucha inocencia, un niño no tiene maldad. Los niños están enojados un ratito y después ya están bien. ¿Sí o no? Están bien, no tienen rencores. El papá lo castiga y al ratito está que lo abraza. Esos son los niños. ¿Qué sucede? Cuando vemos en la Biblia, no encontramos nada que pueda decir que los niños están en pecado y necesitan ser bautizados. Cuando entendemos la palabra bautizo, recuerde que el bautizo, primero, debe entender que es una palabra griega que dice o se pronuncia baptizo. Esta palabra significa sumergir o teñir. Baptizo. Por eso es que cuando usted escucha algo de bautizo, enseguida lo relaciona con una piscina, con una pileta, con un río, con un mar, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de este bautizo o de dónde nace el bautizo, nos damos cuenta que la palabra de Dios nos enfoca a través de Juan el Bautista como uno de los más grandes personajes que bautizaban. ¿Y para qué bautizaba Juan el Bautista? Dice la palabra que para arrepentimiento de pecados. ¿Ok? El bautizo era una forma simbólica que utilizaban los judíos en ese entonces para decir soy limpio de pecado. ¿Por qué? Porque el agua para ellos significa pureza, significa limpieza. Recuerde que antes no todo el mundo se bañaba todos los días como hoy. Era un lujo bañarse. Antes usted andaba oloroso a chivo. Hoy usted coge, abre la llave de la ducha y se baña tranquilamente. Antes era muy cuidada el agua. Tenía que ser muy cuidada el agua. Los únicos que se bañaban seguido eran los de la realeza, no la gente del pueblo. Por eso es que nos damos cuenta que ese bautizo era interpretado por los judíos como una limpieza no solamente de afuera, sino de adentro. Obviamente tú te bañabas y salías limpiecito, pero eso no solo simbolizaba en la parte externa, sino que el bautizo simbolizaba un lavamiento interno de sus pecados. Entonces, una vez definido esto, podemos entender que es ilógico bautizar un niño. No hay lógica en esto. Podrán sacar miles de argumentos, pero bíblicamente no existe un niño bautizado. No hay. Pero bíblicamente sí existen varias cosas que podemos hacer con los niños. Y es interesante ver cómo desde la antigüedad vemos niños entregados a Dios,
niños separados para Dios y niños bendecidos por Dios. ¿Ok? Vamos a hablar un poco acerca de esto, porque dentro de la iglesia nosotros nos movemos de esa manera. Dentro de nuestra iglesia nos movemos de esa forma. Ahora, muchos dicen, ay, pero si en la iglesia también los entregan a los niños. La entrega de un niño lo podemos tomar cuando Samuel fue entregado al sacerdote Elí. ¿Sí se acuerda, verdad? Este hombre, esta mujer trae a su hijo y lo consagra para Dios. Quiero que preste mucha atención a esto, porque en esto tiene que ver mucho los padres. Nosotros como padres somos responsables del futuro de nuestros hijos. Somos los que rendimos cuentas a Dios por nuestros hijos. Cuando tú tienes un hijo descarriado es tu culpa, no es culpa de tu hijo. Cuando tú tienes un hijo que está en malos pasos, no es culpa de tu hijo, es tu culpa. Porque no supiste corregirlo a tiempo. No, pero es que las malas juntas, tú fuiste el que no supo corregir, que no tenía que juntarse con ciertas personas. Así que todo lo que vivas por tu hijo es tu culpa. Uno puede decir, no, pero es que mi hijo ya es grande, ya es mayor. Sí, pero es que no fue corregido a tiempo, desde niño. ¿Sabe? Y esto no es para que tú te sientas mal. No estoy criticándote o atacándote, pero para los que son padres recientes y tienen hijos pequeños, este es el momento que usted puede aprovechar para que su hijo sea un hombre de bien. Muchas personas me dicen, oye Patricio, tus hijitos son tranquilitos. Ellos no molestan, ni se los sienten, están calladitos ahí. Ni se los siente, no molestan. El asunto es que tienen un papá y una mamá que supo corregirlos desde que eran niñitos, desde que eran chiquitos. Yo siempre recuerdo esto, cuando el Patito un día viene y estábamos caminando en el comisariato, en el hipermarket. Usted sabe que cuando va con un hijo en el hipermarket y pasa por la zona de juguetes, usted pasa rápido, ¿verdad? Porque enseguida los pelados están, cómprame eso, quiero eso. Y tú tratas de buscarte otro camino, pero es que estos sinvergüenzas te ponen en la entrada los juguetes. O te los ponen en las cajas. Los juguetes, los dulces, los caramelos. Un día estábamos con el Pato caminando por los juguetes y él me dice, quiero eso. Y yo le dije, no. Y él se tiró al piso, se puso a llorar, me empezó a hacer un escándalo. Era chiquito, bien chiquito. ¿Qué habrá tenido? Unos 2 años, 3 años. Chiquito. Empezó a hacerme un escándalo. ¿Sabe qué hice? No le pegué. Me fui, lo dejé botado. Obviamente yo sabía dónde estaba, pero él pensaba que yo lo había dejado botado. Se le acabó el llanto, se le acabó todo. Y después estaba al lado mío así. Y eso que no cuento la del baño. Que muchos de ustedes que tienen tiempos aquí en la iglesia conocen la del baño. No, él cogió por ser así medio llorón. Y un día estábamos en un restaurante, íbamos a un restaurante, nos bajamos del carro y él estaba mal dormido y estaba llorando. Llegamos al restaurante, empezamos todos a pedir, ¿y tú qué quieres? ¿Pero qué vas a comer? Y empezó, ay hermano, no hay nada peor para mí, un niño llorón. Lo cojo, me lo llevé al baño del restaurante. Ahí tuvo un encuentro personal con el cinturón. Su vida nunca más fue igual. Sí, 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 sí. A veces es necesario esos encuentros con Jesús y con los cinturones. Lo peiné como el chompiras, bonito.
Desde ese día nunca más me hizo ese chiste. Pregúntele usted hoy si yo les pego. Creo que ni se acuerdan la última vez que les pegué. ¿Sabe por qué? Porque ya no tengo necesidad de castigarlos o de retarlos. Porque los formé desde chiquitos a que obedezcan, a que hagan caso. ¿Cuántos niños, cuántos padres han tenido problemas que sus hijos se han metido cosas a la nariz, cosas a la boca y corren al hospital? Ellos conocen el hospital, creo que por mí, no por ellos. ¿Por qué? Porque nunca tuve ese problema. Yo me acuerdo que la Pati chiquitita traía las monedas y en vez de jugar o metérselas a la boca, las entregaba. Todo es formación. Y eso está en la palabra. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aún siendo viejo, ¿qué cosa? No se apartará de él. El culpable no son nuestros hijos. Una vez mi hija me dice, yo no pedí nacer. Somos nosotros los culpables cuando tenemos hijos descarriados, cuando tenemos hijos en malos pasos. Es que ¿sabe cuál es el problema? Que los padres amamos tanto que no nos estamos cegados a la realidad de nuestros hijos. La Pati y el Patito tenían celulares. Y uno como padre a veces es permisivo, pero empezamos a revisar los teléfonos, todos los días los revisábamos. Y había cosas que yo les decía, no, no, no. Llegué a un punto de que, como dije, nunca me hicieron caso, se los quitamos. Y hoy usted los encuentra jugando con tachitos, jugando con lápices, con plumas, tirando cosas, algo que nosotros hacíamos cuando éramos muchachos. Porque, porque a veces la tecnología puede distraernos de lo que estamos, del enfoque en el que nosotros debemos guiar a nuestros hijos. Debemos tener mucho cuidado con eso. Padres que tienen hijos, quíteles el teléfono cuando usted ya se va a dormir. Quíteles la computadora cuando usted se va a dormir. Esos padres que dejan sus hijos a andar en el teléfono hasta las tantas horas. No estoy hablando mal de sus hijos, pero tenga mucho cuidado porque la pornografía está a un clic. Usted es el responsable de sus hijos. Usted va a dormir, a ver, teléfonos, computadora, todo adentro. Se guarda. Así sus hijos tienen oportunidad de descansar. Científicamente está comprobado que la pantalla del celular, el color, la luz de la pantalla del celular altera tus ritmos circadianos, que son los que te dejan dormir, descansar, desconectar en el día. Y si usted está con el teléfono en la noche, sus ritmos circadianos se verán alterados y no va a poder dormir. Ahí es donde están los que, ay, tengo insomnio, ay, no puedo dormir. Es que no vas a poder dormir porque estás alterado. La radiación, la luz de estos teléfonos te molesta, te va a molestar. Entonces, papás, a las 8 de la noche ya quíteles el teléfono y va a ver que a las 9, 10 de la noche, 11 de la noche ya están rucos. ¿Por qué? Porque ya están limpios. Hace poco estuve viendo un estudio que hablaba acerca de la dopamina, era, ¿no? De los teléfonos, los celulares y las computadoras y todo eso. Algo así. Y habla que esto trae una reacción química en el ser humano. Mire, este tipo de instrumentos trae una reacción química en el ser humano similar a la heroína. Solo por ver. Ahí es donde encuentra gente que está inmersa en ese mundo y se vuelve loco si no tiene celular, si no tienen computadora. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer. Decía un joven sin computadora, decía, ¿y ahora en qué me distraigo?
Porque es verdad, estamos encerrados en este tipo de cosas que no sabemos ya cómo realizar nuestra vida sin eso. ¿No te suena mucho a un adicto? Por eso nosotros como padres somos los responsables de velar por la seguridad, por el cuidado de nuestros hijos. Todos los que somos padres aquí tenemos una responsabilidad. No sé si a usted si el día que usted entregó a su hijo se acuerda de estas palabras. Son prestados. Son prestados. No hay nada peor que una persona te preste algo y no lo sepas cuidar. No hay nada peor que lo que Dios te da, no lo sepas cuidar. Un buen padre no es aquel que le da todo a su hijo. Un buen padre es aquel que su hijo se convierte en su orgullo. Y un hijo se convierte en orgullo nuestro cuando nuestros hijos están haciendo las cosas correctamente. Y mírenlo desde este punto de vista. Hace un tiempo atrás, estábamos en una... Y el patito me dice, papá, cómprame un huevo Kinder. ¿Cuánto vale un huevo Kinder? Creo que $1. Entonces, le dije no. Y no porque no tenía, simplemente no. A veces nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no todo es sí. También a veces es un no. Y cuando yo les dije no, mi cuñada viene y me dice, no, tranquilo, yo le compro. Yo dije que no porque no lo pueda pagar, es porque yo considero que no debe comer eso hoy. Porque cuando ellos te piden algo, ellos te dicen algo y tú siempre dices, sí, ya claro, mijo, téngalo. Se convierten en inútiles. Conozco de muchos hombres que tienen dinero, que han tenido negocios y el día que mueren, sus hijos lo destruyen. ¿Por qué? Porque sus hijos nunca supieron administrar nada. Porque todo lo que ellos tenían era porque su papito o su mamita les daba. Por eso es que encuentras puro vago, porque papito y mamita quieren, y esto, mire lo que le voy a decir. A veces nosotros como padres queremos que nuestros hijos no sufran lo que nosotros sufrimos. A veces como padres nosotros queremos que nuestros hijos no vivan lo que nosotros en un momento vivimos. Pero a veces es necesario que el niño sufra para que entienda que la vida no siempre le va a dar todo lo que quiere. Cuando yo entré a trabajar por primera vez, mis padres nunca me enseñaron lo que era trabajo, nunca me enseñaron siempre me enseñaron las cosas de Dios, siempre me enseñaron a ser una buena persona, pero nunca entendí lo que era ser trabajador. Y yo quería hacer lo que yo quería en mi trabajo. Llegaba a la hora que me daba la gana, aparecía a la hora que me daba la gana, etcétera, etcétera. Nunca entendí la responsabilidad de ser un empleado. Hasta que en una quincena me descontaron casi que las 3/4 partes de un sueldo. Cogí como 25, no, más, porque cogí como $25 esa quincena. Porque me descontaron todas las veces que llegué tarde. Ese día yo entendí y yo me frustré y yo me enojé, pero ese día yo entendí que el mundo no gira a mi alrededor. Que el mundo no me debe nada a mí. Y ese es el conflicto que tienen muchas personas, y perdonen si hablo algo de política aquí, entre paréntesis. Ese es el conflicto que tienen muchas personas que creen que la patria les debe todo, que creen que un partido les debe todo, y por eso viven miserables. Están esperando un bono, están esperando esto, están esperando. Póngase a trabajar, busque trabajo, póngase a hacer algo. Deje de estar pensando que alguien le debe algo. El único que se queda debiendo es usted mismo. Entonces, como padres debemos aprender, enseñar a nuestros hijos que este mundo es difícil.
que este mundo es complicado. Oiga, ¿cuántos cuando eran pelados les tocó lavar platos? A ver, levanten la mano. Si había algo que más odiaba, era lavar platos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que cuando uno es padre, lo tienen a los hijos como empleados. O sea, es como que tienes un empleado grateche. Porque cuando yo era niño y mis padres no tenían empleados, lo único que decían: Patricio, pásame un vaso de agua. Y uno quiera o no quiera, tenía que irlo a ver. Patricio, haz esto. Y lo más loco, porque mi papi siempre era de los que se levantaba bravísimo el sábado en la mañana cuando todos queríamos dormir. Se levantaba bravo el sábado en la mañana y decía: bueno, vamos todos a limpiar la casa. Vamos. Mentira, nos dejaba a nosotros y él estaba por otro lado. Por eso ese vamos a mi papi yo no le creía. Por eso yo tengo un trauma con los animales. Porque como nadie quería limpiar las cosas de los animales y mis padres tenían ardillas, monos, culebras, chanchos, vacas, pues, no, pero tenían muchos animales, loros, pericos, todo eso tuvieron, perros, mis hermanos. Como Pedro no le interesaba, él podía vivir encima de la suciedad. Pablo era una X, un cero a la izquierda. Cristóbal era el mimado, al niño no me lo toquen. Entonces, ¿a quién le tocaba? A Don Jeta. Porque es que no podía vivir yo así. Tenía que estar bañando al perro, tenía que darle de comer a las aves, que limpiarles las jaulas, que esto. Por eso hoy yo no quiero saber nada de animales. Mi esposa me dice: quiero un animal, quiero una perrita. Yo le compro, pero usted se encarga. A mí no me va a decir: límpiale esto, sácale esto. Yo estoy traumado. Creo que mis padres se gastaron toda mi vida de servicio en animales en solo mi niñez. Pero hoy, mire algo. Creo que esto a mí me enseñó a ser maduro. Y más maduro que todos mis hermanos. Al que más le sacaban el aire en responsabilidades, al que más lo buscaban para las cosas, al que más. A mí no era el que más le pegaban, por si acaso. Pero siempre abusaban de mí porque decían: no, es que Patricio sí va a hacerlo. Entonces, ¿sabes qué es lo que decían? Me encanta cuando Patricio lava los platos. Pongámoslo a lavar platos. Porque como odio la grasa en los platos. Si usted no sabía, por si acaso, no es que yo soy loco, pero es que yo reviso los tenedores entre los trinches y todo eso cuando me siento en un lugar a comer o porque me da mucho asco las cosas mojadas. Entonces, que tengan un poquito de grasa, todo eso me enferma. ¿Y a quién mandaban a lavar platos? Al enfermo. Pero gracias a Dios, lavando platos pasé los momentos más felices de mi vida. Lavando platos, mi esposa me dijo que sí. ¿En serio? Lavando platos, ella me manda un mensaje diciendo: definitivamente estoy enamorada de ti. Santo, ese día parecía Spider-Man, salté sobre el mesón de la cocina. Pero todas esas responsabilidades que mis padres pusieron sobre mí hicieron que hoy yo sea más maduro que mis hermanos. En muchas áreas, en muchas cosas. Usted como padre tiene que aprender, sus hijos no pueden ser niñitos de casa. Tienen que ser gente o niños que se preparan para un futuro donde les va a tocar luchar, pelear, esforzarse, contra un futuro donde va a haber gente que va a ir en contra de ellos, que los van a criticar, que los van a odiar,
Si nosotros no los preparamos para eso, ahí están los próximos ahorcados, están los próximos, ¿cómo es esta enfermedad que da? Los próximos que están con enfermedades de ansiedad. Ahí está toda esa gente. ¿Por qué? Porque no hubieron padres que supieron corregir a sus hijos. Por eso, en vez de estar pensando en bautizar a tus hijos, piensa en bendecir a tus hijos, para que donde sea que ellos vayan puedan ver la mano de Dios moverse a su favor. Ese es nuestro trabajo como padre, la mejor herencia. Cuando mis padres empezaron a hablar de herencias, yo les pude decir, y gracias a Dios mi esposa estuvo ayudándome en eso, estuvo a mi lado. Yo les dije, yo no quiero herencia. Si en tal caso me van a dejar herencia, yo quiero la herencia ministerial. Yo quiero que todo lo que Dios ha dado a ustedes, ustedes me lo transmitan a mí. Yo no quiero participación de la casa, ni de nada de lo que ustedes puedan darme. Que se lo dividan entre tres. Yo lo único que quiero es lo que con esfuerzo el Señor les dio a mis padres. Y es la obra de Dios. Porque yo como hijo mayor dije, yo no puedo permitir que la obra de Dios perezca. Porque si yo no veo ese carácter reproducido en mis hermanos, acuérdense, muchos de ustedes saben que yo estaba en Muey, trabajando en Muey. Yo dije, yo no voy a permitir que alguien que de pronto no tenga el corazón de mi papá, Patricio Castillo, vaya a destruir lo que con tanto esfuerzo ellos levantaron. Y no estoy hablando mal de mis hermanos, pero tengo que cuidar lo que Dios le dio a mis padres. Y tengo que honrar lo que Dios les dio a ellos. ¿Y sabe cómo empezó todo? Cuando desde chiquito mis padres dijeron, este niño será un siervo de Dios. Así empezó todo. Eso es lo que nosotros como padres debemos hacer. En vez de pensar en bautizos y tanta cosa, pensemos en que esos niños, estos hijos que Dios nos ha regalado, son siervos de Dios. Son hombres, mujeres de bendición. Mira lo que pasa. Esta mujer, Ana, entrega a su hijo para el servicio de Dios y Dios lo levantó como un gran profeta, a Samuel. Jacob tenía su hijo José, pero Jacob nunca bendijo a José. José trae a sus hijos y Jacob bendijo a sus nietos y le dice, estos serán mis hijos, y los bendijo. Eso dice la palabra. Y Jacob los bendijo. Por eso es que los dos hijos de José pasan a ser parte de las tribus de Israel. Porque Jacob los tomó como hijos. La bendición es importante para nuestros niños. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 13. Mire lo que dice. Y le presentaban niños, ¿para qué? Los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Mire usted, bíblicamente sí encontramos que el Señor bendecía a los niños. Ahora, yo le voy a decir algo.
¿Por qué tiene que imponer las manos? ¿Por qué Jesús imponía las manos sobre los niños? Los tocaba. ¿Por qué los tocaba? ¿Por qué les ponía las manos a los niños? Dice la palabra de Dios, lo leímos el día jueves, le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué? Por la imposición de mis manos. Y eso dijimos que es conexión. Por eso todos los días usted como padre tiene que imponer manos sobre sus hijos. Ahora, ¿qué tienes tú como padre para dar? Estás siendo un ejemplo para tus hijos, porque al imponerle mano a tus hijos estás transmitiéndole lo que eres. Y Jacob, como Israel, tenía una promesa de nación. Y al imponer manos sobre los hijos de José, esa bendición de Jacob llegó a ellos y se convirtieron en una nación. Se convirtieron en una tribu. Porque lo que tú tienes transmites. Por eso te decía desde el principio, nosotros los padres somos responsables de nuestros hijos y todo lo que ellos son es nuestra responsabilidad. ¿Puedo cambiar si mis hijos ya están grandes? Todos los días usted tiene que soltar una palabra profética sobre ellos. Todos los días. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como padres podemos ser profetas de nuestros hijos. Y podemos soltar una palabra que rompa ese yugo que nosotros mismos creamos en ellos. Donde mucha gente maldice, los padres debemos bendecir. Así que hoy yo le insto a que a sus hijos permita que el Señor los toque a través de usted. Usted como padre necesita ser el ejemplo de su hijo para que su hijo quiera caminar en los caminos del Señor. Algo que yo aprendí de mi papá, Patricio, lo tengo aquí, en mi mente, en mi corazón. Yo caminaba horas de horas con él cuando él iba a predicar la palabra a los campos. Y lo que más me impactó fue que llegamos a un campo donde estaba todo inundado y el agua daba por aquí. Podía salir una culebra, no sé, pero él se metió así. Se amarró la maleta en la frente, en la cabeza, me subió en sus hombros y se fue caminando. No lo detuvo esa inundación. Se fue caminando hasta el lugar y en la noche empezó a predicar y todo. Él no necesitó hablando ni diciendo nada. ¿Sabe por qué? Porque él me enseñó con el ejemplo. El ejemplo habla más de todo lo que tú puedas decir. Y hoy yo sirvo a Dios porque tuve un padre que servía a Dios. No que servía, que aún sigue sirviendo a Dios. Porque tengo un padre y una madre que desde chiquito siempre me inculcaron y me enseñaron que Dios es lo primero. Que sin Dios yo no soy nada. Y hoy yo puedo decir, sin Dios mi vida no tendría sentido. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Gracias a todos los que nos siguen por las redes sociales. Esperamos que algún día nos puedan bendecir con su presencia en este lugar.